Bien, y con esta tecnológica y sintetizada música abrimos el segundo bloque de este Vencedores Vencidos, cuarta edición de este programa, cuarta entrega en todo caso. Habíamos venido hablando de la propiedad en sí, ¿no? Como fenómeno, quienes, por ejemplo, tengan como propiedad una radio convencional, una radio de las que funcionan como dial, pueden sintonizarnos en el 93.3. Quienes posean una computadora, un celular, pueden ingresar a www.radiolaquintapata.com.ar y escucharnos en vivo desde allí, obviamente todos los lunes a partir de las 21 horas. Y también quienes posean un dispositivo digital de estas características pueden escuchar la repetición de este mismo programa todos los miércoles a partir de las 22 horas en elsotanorock.com, que es un portal de cultura independiente, podríamos llegar a decir y a enunciar. Dicho todo esto, le paso la batuta a mi compañero Gastón, que va a decir las redes a través de las cuales pueden contactarnos. Muy bien, muchísimas gracias Luisito. Recuerden de que estamos en nuestra cuenta de Instagram, @vencedoresvencidos.radio. También nos encuentran en Facebook, Machete-periódico anarquista. Y la eterna pregunta de por qué se llama así, que algún día, quizás al final de temporada, ¿no? Como suelen hacer en las series, la estemos develando. Pues bien, la propuesta inicialmente de este programa como ciclo era vincular arte y anarquismo, anarquismo y arte. Si extrapolamos el concepto de la propiedad y lo pasamos por el prisma del arte, claramente lo que nos queda, o el tema que tendríamos que sobre cuál profundizar, es el de la llamada propiedad intelectual o copyright, ¿no? Que es un tema que, como habíamos dicho antes, es bastante particular y de largo análisis. Vamos a tratar de no hacerlo tan largo al análisis. En todo caso, en este bloque vamos a aportar un poco de data para que nos sirva al análisis posterior. Como ustedes también se pueden llegar a imaginar, la rama del arte que impulsó la creación de los derechos de autor, ¿no? Como también se llama a la propiedad intelectual cuando sobre todo atañe a un hecho artístico, fue la literatura, ya que la imprenta fue el primero de los medios tecnológicos fabricados que permitió la reproducción del hecho artístico. Alguien pintaba un cuadro y era ese cuadro, no se podía copiar salvo que pusieran otro atril al lado y otro pintor lo reprodujese. La música, no había formas de grabar la música. En todo caso se podía copiar una partitura, pero la música no podía grabarse y reproducirse infinitamente como puede hacerse ahora. Entonces fue la creación de la imprenta la que impulsó el origen de los llamados derechos de autor. Y paradójicamente, los derechos de autor que surgen a partir de una ley conocida como el Estatuto de la Reina Ana, esto es, estamos hablando del Reino Unido, la Bretaña del año, ya les digo bien el año porque acá, del año 1710, lo que sucedía en aquel entonces era que quienes se quedaban con los derechos de imprenta y publicación y por ello con los dividendos de estas mismas acciones de las obras escritas, no eran sus autores, sino que eran los imprenteros. Y que encima estos malditos imprenteros. Estamos ahora en guerra con los imprenteros. Hay imprenteros muy buenos. Le mando un gran abrazo a mi amigo Lucas, por ejemplo, de Pehuen, que ahí está. Después voy a cobrar este PNT. Paso a cobrar. Decíamos entonces, tenían un monopolio porque necesitaban. Cualquier persona que quisiese dedicarse al rubro de la imprenta necesitaba tener una autorización gubernamental del Reino de Inglaterra para poderlo hacer. Entonces se trataba de monopolios que se quedaban con toda la publicación de libros y a su vez con todos los dividendos. Se impulsó entonces este estatuto para que los derechos de las obras pertenecieran a sus autores, ¿no? A quienes, en todo caso, de existir tales derechos, deberían pertenecer. Y establecía allí que los mismos iban a durar 14 años desde la creación de la obra, o desde la publicación, mejor dicho, de la obra, con opción a renovarla por 14 años más, o en todo caso, pasados esos 14 años, el autor podía
hacer un convenio con otro imprentero diferente y por esos otros 14 años tener los derechos en otra imprenta, o bien liberarlos a lo que es el dominio público. Esto fue así durante un tiempo, pero con el desarrollo y el paso del tiempo y sobre todo el desarrollo de lo que es el sistema y el perfeccionamiento, diría, del sistema capitalista, se fue pervirtiendo esta idea, sobre todo en un hecho llamado el Convenio de Berna, ¿no? Que sucedió un tiempo después y que lo que hizo fue alterar esto y que ya el sujeto, digamos, o el tiempo determinado sobre el cual duraban los derechos de autor, no era relativo ya a cuánto tiempo hacía que se había publicado, sino a la longevidad de quien fuese el autor, la autora de esa obra. Entonces se estableció para los países que firmaron este convenio en 1886 que debían tener un mínimo de, o sea, debían tener validez los derechos de autor, o sea, lo que establece que nadie podía, sin su autorización explícita y obviamente previo pago, reproducir o copiar o utilizar partes, fragmentos de estos hechos artísticos, ya habiéndose ampliado no solamente lo que era literatura, sino también a la pintura, la música, etcétera, debería recién poder hacerlo, recién se liberaba para el dominio público, una vez cumplidos 50 años del fallecimiento de dicho autor. Obviamente, quienes impulsaron, quienes ganan con esta modificación sustancial del espíritu de la ley de propiedad intelectual son, por un lado, herederos y herederas de la persona que poseía los derechos de autor, porque claro, una vez que se moría el autor, se extinguía este derecho y cualquiera podía reproducir y los herederos debían ir a trabajar, básicamente, para ganar su sustento. Y, por otro lado, también volvían a verse beneficiadas que las empresas, ¿no? Las empresas impresoras o grabadoras que se desarrollaron posteriormente, quienes también retenían estos derechos y le posibilitaba alargarlos pese a un eventual fallecimiento del autor. Algo similar, perdón, meto un bocadillo, sí. Fue lo que pasó con Antoine de Saint-Exupéry. Bien, perfecto. Un francés notable, sí, tengo familiares en Francia. Bueno, mándale saludos. Fue algo así. Quiero mandar un saludo a todos los Sánchez distribuidos en la madre Francia. Bien podrías hacer el doblaje del inspector Clouseau. Sí. Pasa que, perdón, pero es que el cable se me cruzó. Bien. Bueno, algo así parecido, lo que estabas comentando vos, fue lo que pasó con él, de que la mítica obra del Principito, una vez de que su autor falleció, fue impresionante cómo salieron versiones de todos lados, en historieta, narrativa, nuevas formas del cuento, películas y demás. Así es, pero no fue, según tengo entendido, inmediatamente después de que falleció, sino cumplidos estos 50 años. Este convenio que firmaron muchas naciones establece un mínimo de 50 años. Hay países que lo han llevado más allá. En la Argentina, por ejemplo, en Estados Unidos y muchos otros países más, se ha llevado a 70 años del fallecimiento. En realidad es 70 años a partir del 1 de enero siguiente a la muerte del autor. Ahí va. ¿No? O sea que podríamos decir que las canciones de Sergio Denis se van a liberar el 1 de enero del 2091. Recién ahí van a poder ser utilizadas por lo que se llama el dominio público. Hay países donde incluso se va mucho más allá, y en México, que creo que es el que tiene la legislación más severa en este sentido, alcanza los 100 años de duración. Para ir cerrando más o menos y que puedan también meter sucesivos bocadillos ustedes, queridos compañeros, existe una alternativa a todo esto, y es que la persona que genere un hecho artístico publicable no se adhiera a estas leyes de copyright o derecho de copia, cuál es su traducción literal, y que esto establecen que alguien tenga que primero ser autorizado explícitamente para poder reproducir estos hechos artísticos, sino que lo haga a través de licencias como las de Creative Commons.
la cual es una organización que establece distintos niveles de licencia de acuerdo a la intención de quien genere el hecho artístico, pasando por habilitación para solamente copiar, para copiar y modificar, o para copiar y modificar, pero que el objeto artístico producido en base al que yo generé también sea repartido, distribuido, publicado bajo la misma licencia, ¿no? Esto establece todo un sistema bastante completo que quienes estén interesados, si hay, por ejemplo, escritores, ilustradores, músicos, músicas que estén interesados en que su arte no les pertenezca extempore después de haber fallecido, pueden empezar a indagar allí en las diferentes plataformas de Creative Commons. Queridos compañeros, Negro Biglietti, abro el micrófono para sus intervenciones. Gracias, Luisito. Es muy completo el informe también, ¿eh? Hay un background y una investigación histórica notable atrás de todo esto. La verdad que me hace pensar mucho en cuanto a cómo las formas de consumo nos dan, o por lo menos le han dado, han instrumentado históricamente este tipo de legislaciones, porque pensemos en esto que vos decías originalmente, cómo la obra de arte en la época anterior a la reproducción masiva, por ejemplo con la imprenta, pero después con cualquier otra forma de reproducción de cualquier otra forma de arte, como antes el artista tenía un valor específico y cómo también había una retribución y el modo de distribuir, digamos, vamos a ponerle entre comillas distribuir, el capital iba por otro canal. Los derechos de autor tienen que ver con esta cuestión de yo inventé, y que no pasa solamente también con las cuestiones artísticas, pero nos es interesante a nosotros pensarlo de ese lado. Pensarlo así nos da a nosotros la pauta de que nos encontramos con que hay nuevos canales, sobre todo hoy en día, donde las formas de reproducción son muchísimas y mucho más fáciles de llegar. Yo lo que pienso es, todo lo que son los movimientos de copyleft o de Creative Commons llegan donde nosotros también pisamos en un paradigma de cambio de consumo y donde el consumo empieza a ser interpretado de otra forma, donde el hecho de empezar a compartir lo que a nosotros nos mueve, qué sé yo, te digo, che, este libro está buenísimo, este disco está muy bueno, lo tenés que escuchar, pasa por el lado de compartir, que es justamente un verbo muy importante en la época en la que vivimos, y no tanto por una cuestión de adquirir un producto específico. No sé qué opina acá el contramaestre Gastón Sánchez. Gracias, Negrito. Pienso que la verdad que sí, es muy importante eso de ponerse a pensar un poco en el otro. Creo que es algo que siempre nosotros tratamos como de priorizar en este programa y tanto para nuestras vidas en particular, y quitarnos un toque esa mochila de decir, bueno, esto es mío, y es como que entra en juego lo que es el egoísmo del autor para con su obra y el público en general. Pero bueno, creo que de este tema en particular voy a desarrollarlo un poquito mejor en el siguiente bloque. Excelente, entonces nos da la oportunidad para escuchar otro tema musical que fue elegido por mi persona, o sea yo, por un tema muy puntual. Por un lado, es una obra que me gusta particularmente. Se la ha señalado incluso en algunos lados como la primera canción de rap. Así que es bastante importante como hecho cultural en sí, pero además, cuando la escuchen, presten mucha atención a la línea de bajo que subyace durante toda la canción, porque les va a resultar quizás muy familiar. Se trata de una línea de bajo que ha sido utilizada en diferentes canciones de diferentes estilos musicales, incluso durante estas últimas décadas, pasando por el soul, pasando obviamente por el hip hop, que es los que vamos a escuchar, la música electrónica y demás. Sin más preámbulos, vamos a escuchar a la Sugar Hill Gang haciendo este temazo, este temón que se llama Rapper's Delight. Vencedores vencidos. Existe otra manera de ver, de pensar y de sentir la realidad. Todos los lunes de 20 a 22 horas exploramos los distintos elementos que componen nuestra vida cotidiana desde el prisma del arte y el anarquismo. Vencedores vencidos. Somos la chispa que enciende la llama.
por el 93.3 FM y en radiolaquintapata.com.ar.